Gracias, René. Buenos días, familia. Siempre es un privilegio para mí el poder estar acá con el anhelo de sembrar su palabra, de que la semilla que el Señor va dejando pueda traer un fruto de bendición a nuestras vidas, que podamos estar abiertos a recibir. Así es que le doy gracias al Señor por esa oportunidad que me da de estar con ustedes aquí. Y como les digo, pues espero que su palabra sea sembrada y que nosotros podamos vivir conforme al llamado que Él tiene para nuestras vidas. Hoy es un día especial, ¿verdad? El mundo en general, en su mayoría, está celebrando algo especial. ¿Qué es ese algo especial? La resurrección de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? Creo que todo este fin de semana ha habido diferentes eventos a través de los cuales se nos recuerda todo lo que pasó, lo que se vivió hace más de 2000 años. Y creo que es bueno que nosotros también podamos repasar a través de la Escritura qué fue lo que pasó en esos eventos, qué bendiciones trajo a nuestras vidas, qué responsabilidades también trajo a nuestras vidas, qué beneficios tenemos a través de lo que Jesucristo hizo en la cruz, de todo lo que tuvo que pasar y principalmente de lo que hoy se está celebrando, ¿verdad? La resurrección del Señor Jesús, un hecho inédito, ¿sí? Algo que no había sucedido, pero que no solamente fue un milagro en cuanto a que una persona volvió a la vida, sino que desde el mismo nacimiento el Señor Jesús hizo un cambio en la historia de la humanidad, fue un impacto en la humanidad, ¿verdad? No hay hombre, por más prominente que sea, por más logros, metas, títulos que haya alcanzado, que pueda llegar al nivel de Jesucristo, de que Él con su vida cambió el destino de la humanidad. Y tal es así que nosotros conocemos, ¿verdad? Y dicen tal cosa hasta antes de Cristo. Sí, ahora estamos en el año 2026 después de Cristo. Sí, fue algo tan trascendental lo que el Señor Jesús hizo, que ha marcado a la humanidad. Y así nos dice la palabra de Dios, porque hubo un inicio, hubo un hombre al cual se le dio una responsabilidad de vivir bajo los parámetros del reino, pero no pudo sostenerse, y ese fue Adán. ¿Sí? Y entonces nosotros ahí en el Antiguo Testamento y en la historia en general podemos ver todos los conflictos que trajo cuando este hombre no pudo mantenerse en el plan que Dios le había llamado a vivir. Y entonces Dios en su infinita misericordia hace un nuevo plan para que nosotros podamos recuperar lo que habíamos perdido por el error cometido por aquel hombre. Y entonces se levanta a un nuevo hombre, a Jesucristo, para que Él pueda mantener y pueda darnos un ejemplo de lo que es vivir para Dios, de lo importante que es, de lo necesario que es y de lo beneficioso que es. Así es que, y miren mis hermanos, nosotros hemos sido testigos de ese milagro que dividió la historia. Y yo digo no solo testigos, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros somos también portadores de lo que el Señor Jesús hizo, porque Él nos ha llamado y Él dio mandatos y dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Y mis hermanos, eso no fue solamente para los apóstoles que estaban en ese momento, no fue solamente para aquellas personas que quizás estamos acá exponiendo la palabra de Dios. Este mandato es para todo aquel que cree en Jesucristo. Y yo sé que todos nosotros los que estamos aquí creemos en Jesucristo y por eso estamos aquí. Entonces, lo que hizo el Señor Jesús también trae una responsabilidad sobre nuestras vidas: proclamar lo que Él hizo.
Entonces no somos solamente testigos, oidores de un hecho histórico, sino que nosotros somos portadores de esa historia, portadores de ese evento que transformó a la humanidad y que le dio la oportunidad de restaurar su relación con Dios. Yo digo, una de las peores cosas que le puede suceder al ser humano es estar alejados de Dios. Yo creo que Adán y Eva, eso fue lo peor que a ellos les pudo haber pasado. Sufrieron una crisis terrible, pero la peor crisis fue el haber roto esa unidad con Dios. Mis hermanos, pero Jesucristo vino a restaurar esa unidad. Y nosotros debemos procurar vivir en esa unidad con el Señor. Así es que en esta mañana les voy a invitar a que repasemos algunos versículos que nos hablan sobre la resurrección de Jesucristo y quizás resaltar algunos hechos para que nos ayuden a afirmarnos en el llamado que tenemos para hacer su voluntad. Así es que, mis hermanos, que no seamos solamente testigos, sino que seamos hacedores, portadores de ese milagro. Hoy millones de personas en gran parte del mundo celebran uno de los acontecimientos más trascendentales en la historia de la humanidad: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien desde su nacimiento marcó un nuevo rumbo para la humanidad, pues a partir de él la historia se divide en un antes y después de Cristo. La muerte del Señor Jesús nos revela sucesos de suma importancia, como la ruptura del velo del templo, el cual impedía que el pueblo de Israel tuviera acceso directo a la presencia de Dios. Sí, miren, mis hermanos, yo sé que quizás desde el viernes o toda esta semana, no sé cuántos de ustedes han estado mirando películas, ¿no es cierto?, que hablan sobre la historia del pueblo de Israel, que hablan sobre la crucifixión, sobre la muerte de Jesucristo. Pero yo digo, ¿qué tanto eso nos está impactando en nuestra vida? Y estamos diciendo, sí, nosotros somos portadores ahora de ese milagro, somos beneficiarios de ese milagro. No sé cuántos de ustedes han leído lo que pasó cuando el Señor Jesús murió, ¿sí? Dice la Escritura, y vamos a ver en el libro de Mateo, en el versículo 27, capítulo 27, versículo 51. Yo les invito a que ustedes no se queden solo con las películas, ni quizás solo con lo que aquí podemos exponer. Por el tiempo no podemos exponer todo, pero yo les invito a que ustedes en su casa, con su familia, vuelvan a repasar la Escritura para que puedan mirar todo el contexto de lo que sucedió. Porque aquí vamos a referirnos a algunos versículos. Y dice la Escritura: he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Eso sucedió cuando el Señor Jesús murió, ¿sí? Miren, mis hermanos, no sé cuántos ustedes, yo espero que ustedes sí estén leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, y ahí nos habla, ¿no?, cuál era el proceso para que el pueblo de Israel pueda tener un espacio para pedir perdón al Señor. Y el pueblo de Israel tenía ese espacio una vez al año, ¿sí? Y había un lugar hasta donde podía llegar, pero no podía entrar a la presencia de Dios, a un lugar llamado el lugar santísimo. Ahí había un velo y solamente pasaban aquellas personas que estaban realmente en una santidad, porque dice la Escritura que aquellos que no vivían, quizás no estaban preparados, morían al instante. La presencia de Dios era fuerte, mis hermanos, la santidad de Dios. Pero miren, ese era un impedimento y el pueblo de Israel podía acercarse una vez al año. Pero cuando el Señor Jesús viene acá a la tierra, cuando el Señor Jesús
se entrega en la cruz, cuando Él muere, empieza el primer milagro, ¿sí? Dice la Escritura que el velo se rasgó, y no de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? No por un hecho de un hombre, sino el primer milagro hecho por el mismo Dios, quitando aquella barrera, ese velo que impedía para que el pueblo pueda acercarse directamente a la presencia de Dios. Y miren, mis hermanos, ahí había un templo, es decir, un lugar específico donde la gente tenía que ir, ¿sí? Muchos de tierras muy lejanas, pero sabían que esa era la época en la que podían ir a pedir perdón al Señor, ir a pedir un favor al Señor, y entonces la gente viajaba. Pero miren, mis hermanos, cuando esto sucede, el Señor nos da acceso a Dios en cualquier lugar, porque Él es omnipresente y en todo lugar lo podemos encontrar, ¿sí? Aquí nos encontramos, nosotros nos congregamos para recordar conjuntamente lo que el Señor hizo. Pero tú en tu casa debes tener un encuentro con Dios diariamente, ¿sí? No tienes que esperar cada 8 días. El encuentro con el Señor es todos los días que nosotros, nuestro corazón, disponemos para tener ese encuentro en el lugar donde nosotros nos encontremos. Porque el Señor, a través del Señor Jesús, a través de ese sacrificio, se rompió esa gran barrera. El Señor se rasgó el velo, y entonces tenemos acceso, mis hermanos. Imagínense qué privilegio. El pueblo de Israel, hombres que estaban buscando hacer la voluntad de Dios, no podían tener lo que nosotros ahora tenemos. Mis hermanos, la Escritura en el libro de Corintios, cuando se habla de la Santa Cena, dice que a veces pecamos porque no sabemos discernir el cuerpo de Cristo. Y eso es parte de discernir el cuerpo de Cristo. Saber qué privilegio hoy tenemos. Qué privilegiados somos hoy. Porque el Señor lo único que necesita de cada uno de nosotros es un corazón contrito y humillado, ¿sí? Eso es todo lo que necesita para Él darnos sus bendiciones, para que nosotros podamos acercarnos y hablar directamente con Él. Mis hermanos, ese es un privilegio que los pueblos antes del sacrificio del Señor Jesús no lo tenían. Por lo tanto, hay que darle gracias al Señor, porque Él no está mirando nuestras fallas, simplemente está abriendo sus brazos para decirte: hijo, hija, aquí estoy, mírame, aquí estoy. Yo he venido y por amor he entregado a mi hijo. Porque ese es el ejemplo más grande del amor de Dios. Entregó a un hombre inocente para que sea crucificado, para que derrame su sangre, para que ahora nosotros podamos tener ese libre acceso y podamos llegar a los pies del Señor, ¿sí? Somos privilegiados, mis hermanos. Y miren, yendo un poquito más adelante, quiero ver otro versículo. Quienes procuraron la muerte del Señor Jesús intentaron por todos los medios impedir que se cumpliera lo que Él había anunciado. Recuerden, los profetas ya habían anunciado lo que iba a pasar. El Señor Jesús acá había hablado con sus discípulos y todo el mundo lo que iba a pasar con Él, lo que Él tenía que sufrir. Pero había un grupo de gente, ¿no es cierto?, que no quería, que no creía en eso. Aquellos que impulsaron para que el Señor sea crucificado. ¿Y ellos qué hicieron cuando el Señor Jesús murió y fue enterrado? Dice en Mateo 27, 66 más adelante, dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia, ¿sí? Como les digo, mis hermanos, yo les invito a que ustedes puedan leer todo en sus casas. Pero miren acá, este grupo de gente que procuró la muerte del Señor Jesús, y dijeron: no, ahí hay un rumor de que Él va a resucitar. Así es que tenemos que asegurarnos que eso no pase, porque es posible que sus discípulos ahí hagan alguna cosa, se metan en la noche,
saquen el cadáver y digan que resucitó, y entonces vamos a tener problemas. Así es que nosotros tenemos que asegurarnos de eso. ¿Sí? Y pusieron una piedra en el sepulcro, y no solamente que pusieron, sino que dice sellando la piedra. ¿Sí? Como que definitivamente aquí ningún ser humano va a poder quitar esta piedra. Y es más, dejaron una guardia ahí, ¿no es cierto?, de hombres cuidando para que nadie pueda acercarse. Pero mis hermanos, nosotros vamos a mirar y vamos a ver en la Escritura que para el Señor no hay impedimentos. Para el Señor no hay piedras grandes. Los planes de Dios se cumplen porque se cumplen, mis hermanos. ¿Sí? Lo que el ser humano muchas veces no logra entender, aún hasta el día, es que lo que Dios ha determinado se cumple a pesar de todas las precauciones que se puedan tomar. Y mis hermanos, esto es algo que debe estar muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo que el Señor ha determinado para tu vida se va a cumplir. ¿Sí? No importa cuánta gente se oponga, cuánta gente quiera poner tropiezos en tu caminar. Si tú tienes un llamado y tú le crees al Señor, tú crees que Dios es el que está respaldándote, Él va a abrir caminos y va a quitar todo obstáculo, con la final de que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Sí? Miren, mis hermanos, les digo, somos una generación de gente privilegiada porque conocemos cómo actúa el Señor. Porque esa piedra no fue suficiente para detener lo que Dios ya había determinado. ¿Sí? Se dio la resurrección porque así el Señor lo estableció. Y vamos al libro de Lucas ahora, al capítulo 24, al versículo 1. Dice la Escritura: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Vean ahí, ¿no?, un grupo de mujeres. ¿Sí? Una característica de las mujeres, ¿no es cierto?, ahí diligentes. ¿Sí? Y dijeron, bueno, al tercer día hay que hacer esto. Y por lo tanto nosotros vamos llevando las especias, vamos a poner en el cuerpo, ¿no es cierto? Porque ya posiblemente ese cuerpo se está dañando. Y esa era la costumbre. Pero mis hermanos, es interesante mirar, estas mujeres, como todos, sabían cuál es el plan de Dios. El Señor mismo les había hablado. Pero cuando murió el Señor Jesús, a todo el mundo se le olvidó lo que el Señor había hecho. Y entonces ellas empiezan a hacer lo que la costumbre les decía. Y yo digo, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces actuamos de esa manera? ¿Sí? Estamos aquí alabándole al Señor, estamos recibiéndole al Señor, ¿no es cierto? Pero de pronto salimos de acá, o de pronto en el transcurso de la semana ocurre algo que no nos esperábamos. ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Seguir creyendo en aquel hombre que resucitó, o empezamos a hacer lo que la costumbre nos dice? Empezamos a buscar las soluciones en nuestras fuerzas, en lo que nosotros hemos oído, y nos olvidamos de todo lo que Dios ha dicho, que Él es nuestro cuidador, que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor. ¿Sí? Mis hermanos, la naturaleza humana es débil, y esto lo estamos demostrando, y yo les digo hasta el día de hoy. Estas mujeres dijeron, vamos a hacer lo que la costumbre nos dice. Sí, ni se acordaron que el Señor Jesús les había dicho
al tercer día yo voy a resucitar. No, ellas diligentemente fueron a hacer lo que la costumbre les dijo. Pero miren, mis hermanos, qué sorpresa para estas mujeres, porque hallaron removida esa piedra. La piedra que aquellas personas dijeron hay que sellar bien, sí, estuvo removida y no había el cuerpo, sí, porque el Señor había resucitado. Pero sigamos en el siguiente versículo. Dice la Escritura en el versículo 4: aconteciendo que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Sí? Miren, mis hermanos, estas mujeres se quedaron perplejas, dice la Escritura, sorprendidas. Y mis hermanos, yo creo que el Señor hasta ahora nos sigue sorprendiendo. Hay milagros que a veces nosotros estamos viendo y nos quedamos perplejos y no sabemos qué hacer. Pero ahí estaban ese cuadro, ¿no es cierto? Y ahí viene el Señor nuevamente con infinita misericordia. No viene a reclamarles a ellas, sí, a decirles ustedes son incrédulas, que no. El Señor, todo lo contrario, envía ángeles para decirles: miren, sí, ¿por qué buscan aquí? ¿Por qué buscan un muerto? Si Jesucristo ha resucitado, si el plan de Dios se está cumpliendo, ¿sí? Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros a veces ante los milagros del Señor nos quedamos perplejos? No sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Y como estas mujeres hasta nos llenamos de temor. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El Señor sigue siendo el mismo, tan amoroso, que aún en esos momentos más difíciles en los que nos encontramos confundidos, el Señor va a enviar ángeles para decirte: yo quiero bendecirte en este día. Yo quiero que recuerdes lo que pasó hace más de 2000 años, que Jesucristo ya no está muerto, Él está vivo para brindarte bendiciones. ¿Sí? Vas a aplaudirle al Señor. Estas mujeres, como muchos de nosotros, a pesar de que el Señor nos ha dado su palabra, no la recordamos y comenzamos a vivir bajo costumbres. Mis hermanos, ahí el Señor siempre nos estará retando a que le demos prioridad a Él, demos prioridad a su palabra, demos prioridad a sus promesas. No demos prioridad a las circunstancias que pueden ser, que son pasajeras de hecho, porque lo único que se va a mantener es la Escritura. Pero continuamos mirando, mis hermanos. Dice la Escritura en el versículo 26: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Sí? Mis hermanos, y ese es un reto para nuestras vidas. Cuando vienen malas noticias, cuando vienen tiempos difíciles, o también cuando vienen tiempos buenos, buenas noticias, ¿te estás acordando de lo que Dios ha dicho para tu vida? Sí. ¿Estás recordando esa palabra que el Señor te dijo? Porque miren cómo estas mujeres a veces nos olvidamos muy fácilmente de lo que Dios ha dejado ya escrito, de lo que Dios ya ha dispuesto para nuestras vidas. Y por eso es necesario que de vez en cuando volvamos a recordar. Y qué bueno, digo yo, que tengamos estas fechas para poder recordar. Pero lo que yo no quiero es que se quede solamente en un momento bonito de que vi una película, de que vi esto. Sí, no, sino de que yo sea parte y sea beneficiario de ese sacrificio del Señor. Que realmente yo pueda acordarme todo lo que el Señor hizo, porque lo que Él sufrió, mis hermanos, yo creo que las películas que vemos se quedan cortas.
se quedan cortas. Principalmente porque él era un hombre inocente, ¿sí? Y qué difícil es, ¿no es cierto? No sé cuántos de ustedes, pero si alguna vez ustedes han sufrido alguna injusticia, qué difícil es poder aceptar eso. Imagínense todo el sufrimiento que él tuvo que pasar. Pero ¿saben qué? Él lo hizo con un propósito: traer bendiciones a nuestras vidas, porque él sabía que iba a resucitar. Dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Es importante, mi hermano, mi hermana, que tú puedas tener siempre presente lo que Dios tiene para ti, la promesa que el Señor ha dejado para tu vida, ¿sí? Puede ser que tú estás diciendo, yo estoy sufriendo porque mi familia, mis hijos quizás todavía no están aquí. Ok, ¿qué promesa de Dios te ha dado? Tú y tu casa serás salvo. Tienes que aferrarte a eso para recordar aún en los momentos más difíciles: Dios va a restaurar mi hogar, Dios va a restaurar a mi familia, Dios va a restaurar mis finanzas, Dios va a restaurar mi salud, mi cuerpo, mi organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque por eso murió Jesucristo, para que su palabra sea recordada. Y no solamente sea recordada, sino que tome vida, mis hermanos. Pero continuemos con este pasaje, mirando lo que hicieron estas señoras. Dice la Escritura: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían, ¿sí? Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Es interesante, ¿no es cierto? Los discípulos pasaron 3 años con el Señor. Les estaba constantemente recordando lo que iba a pasar, ¿sí? Hasta los últimos momentos, ¿no es cierto? Cuando Pedro ahí le voló la oreja, ¿no es cierto? Al guardia dijo: no, tranquilo, no hagas eso, esto tiene que pasar, ¿sí? Lo que voy a vivir, eso no se puede cambiar, eso hay que pasar. Ellos sabían lo que iba a pasar. Ellos sabían que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar. Y estas mujeres llegan contentas porque ellas ya tuvieron ese encuentro con los ángeles. Ya les recordó la palabra, nuevamente la palabra tomó vida en su mente y en su corazón. Y entonces salen contentas con las buenas noticias. ¿Y con qué se encuentran? Todos los varones ahí. Dice, ¿qué les pareció? Les parecían locura, dice. No sé si les dirían que se fumaron, ¿sí? Que vienen viendo visiones, ¿sí? ¿De qué nos están hablando? No les creyeron. Y así somos los hombres, mis hermanos, incrédulos, ¿verdad? Porque tampoco estábamos recordando lo que el Señor Jesús había dicho. Mis hermanos, por eso es importante que nosotros podamos estar siempre en comunión con el Señor, buscando esa comunión con el Señor, para que esa palabra pueda tomar vida en nuestro ser. Pero había un hombre ahí que no se quedaba en escuchar nada más, porque los otros se quedaron, nos estaban hablando locuras. Eso no puede ser. Es más, había una piedra muy grande. Es más, dejaron una guardia. ¿Cómo puede ser posible que estas mujeres ahora nos vengan a decir que no hay el cuerpo del Señor Jesús ahí? ¿Sí? Pero había un hombre que era impulsivo, ¿sí? Que no se conformaba y que no se quedó en la duda de decir nada. ¿Sí? Están viendo mal. No, él dio los pasos para comprobar lo que estas mujeres estaban haciendo. ¿Sí? Dice, y salió corriendo. ¿Sí? Pedro corrió al sepulcro. Él fue donde era el evento.
Yo quiero ver con mis propios ojos si es verdad lo que estas mujeres están diciendo. Y de pronto llega al sepulcro, ¿no es cierto? Dice, miró dentro, vio los lienzos solos y se fue maravillándose de lo que había sucedido. ¿Saben qué, mis hermanos? Algo que estaba mirando, digo, a veces uno dice, sí, tal persona recibió un milagro del Señor, tal persona, sí, el Señor ha hecho en esto, pero y en mí no ha hecho nada, ¿sí? Y entonces uno empieza más bien a tener incredulidad. Mis hermanos, a veces tenemos que ser como Pedro, ir corriendo a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero tener la experiencia de realmente saber que tú has resucitado. Yo quiero ver esos lienzos y solo así me voy a convencer. Pero cuando eso vio Pedro, se quedó maravillado, dice la Escritura. Posiblemente ahí él recordó todo lo que el Señor les había dicho. Y entonces esa palabra tomó vida en su corazón. Mis hermanos, los seres humanos somos así, somos débiles. Y a veces necesitamos que el Señor nos muestre. Pero debemos tener un corazón como el de Pedro, dispuesto a ir y ver y dispuesto a aceptar las maravillas de parte de Dios. ¿Sí? Él fue el único que ahí salió corriendo, ¿verdad? Y pudo mirar, pudo experimentar lo que estas mujeres habían experimentado. Pedro, como ejemplo de lo que muchas veces ocurre en el ser humano, tuvo dificultad para creer en lo sobrenatural y necesitó ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Pero una vez que fue testigo de ello, quedó maravillado de la obra de Dios. Mis hermanos, las cosas sobrenaturales para ti debe ser lo más natural, porque las cosas sobrenaturales vienen de parte de Dios. Sí, lastimosamente nosotros estamos más acostumbrados a vivir en lo natural, pero el Señor nos hace un reto. Cree en las cosas que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. Creer. Esa es una realidad, mis hermanos. Es una realidad. Jesucristo no ha muerto, no se quedó muerto. Jesucristo ha resucitado y está a la diestra del Padre para interceder y traer bendición a sus hijos. ¿Sí? Mis hermanos, qué bendición el que nosotros podamos ahora ser beneficiarios y poder reconocer lo que Dios ha hecho a través de su Hijo y cómo Él nos abrió el camino. Ustedes pueden seguir leyendo, como les digo ahí el texto, y ustedes van a encontrar ahí que después el Señor se encontró, dice, camino a Emaús con otros discípulos. Y es interesante porque ellos también habían pasado con el Señor y el Señor empieza a caminar con ellos y no le reconocieron. ¿Sí? Yo no sé cuántas veces nosotros hemos estado en tal situación, tal angustia, y de pronto el Señor ha venido y ha estado caminando contigo, pero tú ni siquiera te has dado cuenta, porque estamos demasiado centrados en esa angustia, en esa preocupación, y no permitimos que lo sobrenatural empiece a actuar en nuestras vidas, a reconocer lo que el Señor Jesús ha hecho para que nosotros podamos disfrutar de sus bendiciones. Entonces, mis hermanos, en síntesis, y como unos apuntes ahí quizás, lo que produjo efectos de la muerte y resurrección de Jesucristo. Primero, se rompió el velo del templo, lo que significa que tenemos acceso directo al Señor. Tú tienes acceso directo al Señor, mis hermanos. ¿Sí? Es verdad que en ciertos momentos necesitamos quizás hablar con alguien para poder tomar una decisión, poder recibir consejo
en cuanto a qué decisión debo tomar en base a la palabra, es verdad, porque no todo lo conocemos. Pero acceso al Padre lo tenemos en el momento que querramos y donde querramos, mis hermanos. Los vuelvo a repetir, lo único que Él necesita es tu corazón quebrantado delante de Él, ¿sí? Contrito, dice, humillado, nada más. Eso es lo que Dios necesita para Él poder actuar en nuestras vidas. Segundo, el Señor remueve las piedras u obstáculos que pretenden impedir su voluntad. Sí. A veces tú dices, no, es que yo sí quiero servirle al Señor, pero no puedo porque los horarios me impiden. Y te digo, yo experimenté eso. Cuando yo conocí al Señor, yo era más jovencito, ¿verdad? Que sí, fui joven también, como muchos de ustedes, y estaba en la universidad, ¿sí? Y recuerdo a mí cuando me propusieron y estábamos ahí iniciando, la iglesia no era tan grande como ahora, y me dijeron, se arriesgaron los hermanos y dijeron, ¿sabe qué? Quisiéramos que tú seas líder de una iglesia. Chusas, yo dije, ¿y ahora? Pero siempre he dicho, si es de parte de Dios, vamos a ver. Y recuerdo, yo estudiaba en la noche porque en el día trabajaba y en la noche yo estudiaba, entonces yo tenía los horarios y eran las iglesias en el hogar el viernes y yo justo tenía los horarios y yo terminaba hasta las 9 de la noche. Y yo, después de oírles a los hermanos, dije, Señor, en mi corazón tú sabes que yo quiero hacer tu voluntad. Aunque estoy iniciando, yo quiero hacer tu voluntad. Pero yo no puedo descuidar mis estudios. Yo no voy a faltar todos los viernes, ¿sí? Porque eso no me conviene. Señor, por lo tanto, si tú arreglas eso, yo estoy listo, ¿sí? ¿Y saben qué? Al siguiente viernes que fui, llegó el profesor y dijo, ¿saben qué? Tengo unas ocupaciones, así es que mis clases del día viernes las vamos a pasar el sábado, así que ustedes no tienen clases. ¿Sí? El Señor arreglando, quitando las piedras, mis hermanos. ¿Sí? Entonces yo sí puedo darte testimonio de que el plan de Dios se cumple, aun cuando el mundo quiere oponerse. Si tú abres tu corazón, el Señor abre camino y quita las piedras que para Él no son nada. Tercero, su palabra debe ser recordada para fortalecer nuestra fe. Constantemente debemos estar recordando lo que el Señor ha establecido. Y finalmente, la experiencia personal con el Señor debe maravillarnos. Les voy a invitar que nos pongamos de pie, mis hermanos. Y como les decía en otros versículos, el Señor Jesús también se les apareció a otros discípulos y tampoco le reconocieron. Y después Él ya se presentó y ahí les reconocieron. Dijeron, cierto. ¿Y saben qué? Algunos de ellos dijeron, oye, ¿te acuerdas? Es verdad. Con razón que nuestro corazón ardía, nuestro corazón. ¿Sí? Pero ellos no identificaron. Después identificaron, vieron que su corazón ardía porque estaba la presencia de Dios, estaba con ellos ahí. Y yo te digo, mi hermano, mi hermana, al Señor no lo vas a sentir en tus pensamientos y con tu conocimiento nada más. Al Señor lo vas a sentir en tu espíritu y en tu corazón. ¿Sí? Si queremos tener esa experiencia, tenemos que sentir en el Señor. Por lo tanto, yo te pido que ahora, mientras estás ahí, hagamos una pequeña oración y luego vamos a cantar y porque es un día de celebración, es un día de fiesta, es el día más hermoso que el Señor nos ha dado. Pero vamos primero a orarle al Señor y ponernos delante de Él. Y ahí donde tú estás,
quiero que no te pierdas este tiempo de decirle: Señor, yo aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Hay muchos obstáculos, hay muchas piedras que quizás yo he visto en el camino y que no las he podido retirar en mis fuerzas, Señor, y que han sido un obstáculo, bendito Dios, cuando yo te quiero servir. Pero ahora que veo el gran milagro, Padre Santo, que tú hiciste con el Señor Jesús al retirar esa piedra que quizás el ser humano dijo: eso nadie lo va a quitar. Pero Señor, tú quitaste eso, y podemos ser testigos de ese milagro, Señor, porque el Señor Jesús pudo salir resucitado, Señor, y presentarse a sus discípulos. Y nosotros también lo hemos experimentado, Señor. Pero queremos, bendito Padre, que seas tú obrando en nuestras vidas, para que podamos humildemente, Señor, nuevamente reconocerte y reconocer nuestra necesidad de ti. Aquí está un grupo, un remanente de tu pueblo, Señor, que te dice: Señor, yo te amo. Perdónanos, Señor, por las cosas equivocadas que hicimos. Perdónanos, bendito Dios, porque quizás no recordamos tu palabra en los momentos difíciles, o porque tomamos decisiones sin tomar en cuenta tu palabra, Señor. Nos metimos quizás en deuda, Señor, buscando la solución a mi manera, porque me olvidé que tú eres mi proveedor. Bendito Dios, quizás muchos buscamos sanidad en brujos, bendito Señor, y en cosas extrañas, opuestas a tu voluntad, olvidándonos que tú eres nuestro sanador, bendito Dios. Padre, sé tú ahora trayendo tu bendición sobre este pueblo, Señor, que te honra con un corazón, bendito Señor, dispuesto a servirte, Señor, a decirte: ayúdanos, Señor, a quitar estos obstáculos de nuestras vidas. Yo te doy gracias, Padre, porque tú eres quien sostiene a tu pueblo, Señor, quien nos ayuda, bendito Señor, en momentos de debilidad, quien nos da gozo, Señor, en momentos de alegría, para que podamos disfrutar de todo lo que tú has hecho a nuestro alrededor, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, estamos aquí diciéndote gracias. Gracias por ese milagro de haber entregado a tu Hijo, y principalmente porque no se quedó en una tumba, Señor, sino porque salió. Y hoy recordamos que tenemos a un Cristo resucitado, un Cristo que está aquí, bendito Señor, y que queremos sentir su presencia en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, bendito Señor, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Creador. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y mis hermanos, quiero que cojas la bandera que está ahí al lado tuyo. Si es que tienes un estandarte, cógelo. Quiero que este es un día de celebración, que salgas con gozo, porque estás ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Levante su bandera, porque como dijo Luchito, es tiempo de exaltar al Rey de Reyes, aquel que resucitó por nosotros, que nos ha dado vida eterna. Hagámosle un homenaje al Señor. ¿Por qué no le damos un grito de júbilo, una ovación a nuestro Dios, una ovación con nuestras palmas a Jesús? Gracias te damos, Señor Jesús, por entregar tu vida. Te invito a que cantemos con gozo por última vez esta canción. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Te agradecemos, Señor. De tal manera al mundo tú amaste, hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Vamos juntos. Gracias te
Digámosle gracias. Gracias, yo te doy gracias. Te agradecemos, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Una vez más, gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Apláudele a tu Dios, al Rey de Reyes. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre Santo. Familia, que el Señor le bendiga. Recuerden, tienen a un Cristo y Cristo resucitado. Sí, Él no se quedó en una tumba. Él está aquí para bendecirte. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana. Las personas que están por primera vez, por favor, a mi derecha, queremos conversar con ustedes unos minutitos. Que Dios les bendiga.